El día que me dieron de alta del centro de maternidad, Mateo vino a recogerme. Trajo mi pastel de castaña favorito, junto con un acuerdo de divorcio. No había culpa en su rostro. Ruth está a punto de regresar del extranjero. Así que, eché un vistazo a las palabras en los papeles de divorcio. La empresa quedaría en manos del hombre, mientras que todas las demás propiedades serían para la mujer y el niño. Perfecto, justo lo que quería. Aún así, fruncí ligeramente el ceño, fingiendo estar disgustada. Mateo, construimos esta empresa juntos con años de esfuerzo. ¿De verdad tienes tanta prisa por echarme? Mateo me entregó el bolígrafo. Sabes muy bien que esta empresa se fundó originalmente para cumplir el sueño de Ruth. Así que, excepto por la empresa, puedes quedarte con todo lo demás. Rápidamente tomé el bolígrafo de su mano y firmé mi nombre, temerosa de que pudiera cambiar de opinión. Mateo parecía sorprendido por mi calma, sin lágrimas, sin berrinches. 4 años de relación. ¿Y no sientes ni un poco de apego? Miré al bebé en mis brazos y le sonreí. Les deseo a ti y a la señorita su felicidad eterna. Después de salir del centro de maternidad, Mateo condujo impacientemente hasta la oficina de asuntos civiles. En el momento en que obtuvo el certificado de divorcio, vi una alegría largamente perdida en su rostro. Me miró desde arriba. Aún necesito ir a casa un rato, empacar mis cosas y mudarme. Está bien, no hay problema, le respondí con calma. Mateo me miró fijamente. Parece que eres diferente a antes. ¿En qué soy diferente? Incliné la cabeza, sonriendo brillantemente. Pensé que, ¿qué iba a ser un gran escándalo? ¿O rogarte que no te fueras? ¿O usar al niño para suplicarte? Sonreí. Ve, apúrate a casa y empaca. El avión de la señorita Su debería aterrizar esta noche. ¿Verdad? No pierdas tiempo. Cuando llegué a casa, ya era anochecer. El bebé dormía plácidamente bajo el cuidado de la niñera. Mateo miraba al pequeño, perdido en sus pensamientos. ¿Ya has decidido un nombre? Al ver su falsa preocupación, me resultó divertido. Su corazón ya estaba en el aeropuerto, pero aquí estaba él, todavía interpretando el papel de buen padre. Pero respondí con calma. Tony Chan. Matthew frunció el ceño. ¿Tony Chan? Este es el hijo de la familia Liu. Yo le sonreí. ¿La familia Liu? En el acuerdo de divorcio está claramente escrito que el niño me pertenece a mí. Hice una pausa. Pero siempre serás el padre. Cuando el niño crezca, si quieres verlo, no te lo impediré. Mateo suspiró, finalmente mostrando una pizca de culpa. Gracias, Jenny Chan. No te voy a escatimar en la pensión alimenticia. No hace falta. Rechacé decididamente. Puedo criarlo yo sola. Deberías concentrarte en buscar tu propia felicidad. Mateo miró rápidamente su teléfono. Bueno, adiós. Adiós. Le saludé con la mano y luego cerré suavemente la puerta. ¡Qué maravilla! Finalmente, me deshice de él. Después de que Mateo se fue, bloqueé toda su información de contacto. Luego rápidamente puse a la venta las 3 casas a mi nombre, cada una a un precio de aproximadamente un 5% por debajo del valor de mercado. Pronto, todas las casas fueron vendidas. Usé el dinero de 2 de ellas para pagar en efectivo un apartamento en una zona escolar. El dinero restante lo deposité en el banco para generar intereses, manteniendo un flujo de efectivo saludable, esperando la oportunidad adecuada para volver a surgir. 6 meses después, un número desconocido me llamó. ¿Es Jenny? Soy Ruth Su. ¿Cómo es posible que Ruth me llame? Abrí la boca lentamente. Soy yo. ¿Qué pasa? Su voz sonaba algo apresurada. Mateo, él tuvo un accidente, y mi tipo de sangre no es compatible con el suyo. ¿Podrías venir a darle sangre? ¿De qué está hablando? Mateo y yo llevábamos casi 6 meses divorciados. Escuché que Mateo, al día siguiente de nuestro divorcio, se casó con Ruth. ¿Ahora me llama para una transfusión de sangre? ¿Es que soy una persona tan barata? Lo siento, señorita Su, pero Mateo y yo ya no tenemos ninguna relación. Has llamado a la persona equivocada. La voz al otro lado parecía entrecortada, y ella sollozaba, pero acabo de regresar al país. No conozco a nadie más. Solo te conozco a ti. Por favor, ayúdame. Salva su vida. ¿Acaba de regresar al país? ¿Solo me conoce a mí? Ruth tiene la cara más gruesa que una chapa de hierro oxidada. Señorita Su, como no has estado mucho tiempo en el país, quizás no estés al tanto de las condiciones médicas aquí. Según tengo entendido, Mateo no tiene un tipo de sangre raro. Los bancos de sangre están llenos. Deberías ir a ver a un médico, no buscarme a mí. Y rápidamente colgué el teléfono. Mateo y yo nos conocimos a través de un encuentro arreglado. Yo tenía 26 años. Ya empezaba a ser presionada por mi familia para casarme, y Mateo era el candidato más destacado de todos los que conocí. Era educado, de porte recto,
graduado de una universidad de renombre, y su comportamiento era siempre muy caballeroso. Le pregunté, ¿esta es tú? ¿Cuánta relación has tenido? Él parecía un poco avergonzado. Bajó la cabeza y sonrió. Para ser honesto, esta es mi primera relación. ¿Primera? Mateo me miró, sorprendiendo al ver mis ojos bien abiertos. ¿Tan difícil de creer? Y comenzó a cortejarme de manera apasionada. Mateo no me mintió. Lo que no me dijo es que en su corazón siempre había tenido un amor platónico, una luz de luna secreta, que nunca había podido dejar ir. Después de casarnos, Mateo y yo fundamos juntos una empresa de cine y televisión. Comenzamos desde cero. Y en estos años varios de los jóvenes artistas que firmamos empezaron a destacarse. Cuando registramos la empresa, le pregunté a Mateo, ¿cómo le ponemos a la empresa? Mateo respondió casi al instante, llamémosla Ruth Media. Y yo solo supe el verdadero origen del nombre de la empresa 3 años después de casarnos. Esa noche, él estaba completamente borracho. El conductor lo subió al edificio, y su conciencia ya estaba nublada. Después de 3 años de estar juntos, era la primera vez que lo veía en ese estado. Siguió repitiendo, Ruth, Ruth, te extraño tanto. Ruth, ¿quién es Ruth? Imaginé miles de posibilidades y me preparé para lo peor. Toda la noche, Mateo se levantó varias veces a vomitar, y yo estuve a su lado, cuidándolo toda la noche. A la mañana siguiente, cuando Mateo me vio dormida apoyada al borde de su cama, con un gesto de ternura acarició mi rostro. Gracias por el esfuerzo, esposa. Sonreí un poco. Anoche te escuché repetir una y otra vez el nombre de Ruth. ¿Quién es Ruth? Mateo no esperaba que lo preguntara de manera tan directa. Se incorporó bruscamente de la cama. Pasó un largo rato antes de que hablara. Ruth y yo no somos lo que piensas. ¿Entonces qué son ustedes? Le pregunté. Encendió un cigarrillo. Ruth y yo crecimos juntos desde pequeños. Hace algunos años ella se fue al extranjero, pero quédate tranquila. Nunca pasó nada entre nosotros. La decepción me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Miraba al hombre con quien había compartido la cama más de 3 años, y de pronto me parecía un completo desconocido. Le solté una risa fría. ¿Así que todos estos años que viajabas a Inglaterra por negocios era en realidad para verla a ella? Mateo bajó la cabeza en silencio, sin decir nada durante mucho tiempo. Desde entonces, bajo el mismo techo, nos convertimos en extraños. Pero el destino realmente sabe burlarse de las personas. 2 meses después, en un chequeo médico, descubrí que estaba embarazada. Por el bien del niño, pensé en darle otra oportunidad, porque no quería que mi hijo naciera sin padre. Cuando el embarazo tenía ya 4 o 5 meses, llevé los resultados del control prenatal para mostrárselos. Mateo, al verlos, se llenó de alegría. Algo tan grande y no me lo habías dicho antes. ¿De verdad te importa? Le pregunté. Por supuesto, Mateo, entusiasmado, me levantó en brazos. Tú y el niño son lo más importante para mí. Miré a Mateo frente a mí. Tal vez no era un buen esposo, pero podría llegar a ser un buen padre. Pero cuanto mayor es la esperanza, más grande será la decepción. Mateo gastó dinero para conseguirme el mejor hospital privado, ya cerca del parto. Pasaba los días acostada en la cama, pero Mateo rara vez venía al hospital. Siempre decía, si no estás, la empresa depende de mí. Estoy demasiado ocupado. Cuando tenga tiempo iré a verte. El día del parto casi muero en la sala de operaciones. Pasé más de 10 horas allí, y Mateo Liu jamás apareció. Al terminar, me encontraba débil sobre la cama. A mi lado estaba la asistente de Mateo. Señora, qué difícil todo. Felicidades. Le sonreí. ¿Y el señor Liu? Ella se rascó la cabeza con incomodidad. El señor Liu dijo que hoy tenía que recibir en el aeropuerto a un cliente importante, que cuando termine vendrá a verla. Yo conocía a cada cliente importante de la empresa. Levanté la cabeza y la miré. ¿Qué cliente tan importante puede ser? ¿Más que la esposa dando a luz? La joven asistente tartamudeó. Eso. El señor Liu no me explicó los detalles. Usted acaba de dar a luz y aún está muy débil. Debería descansar. Miré a esa chica, recién salida de la universidad, y no quise ponerla en un aprieto. Está bien. Fue hasta el 3er día después del parto que volví a ver a Mateo. Llegó con un enorme ramo de flores. Lo puso frente a mí y dijo, esposa, gracias por todo. Luego inclinó la cabeza y besó mi frente. Después miró a nuestro hijo al lado. Mi hijo se parece mucho a mí. Lo miré y solo sentí repulsión. Las emociones acumuladas estallaron en ese instante. Mis lágrimas caían sin parar, golpeando la sábana, hasta asustar a Mateo. Llorando le dije entre sollozos, Mateo, ¿dónde has estado estos días? ¿No sabes que estuve más de 10 horas en el quirófano, al borde de la muerte? Dijiste que el niño y yo éramos lo más importante para ti.
¿Por qué no pudiste estar a mi lado? Mientras lo decía, ya no podía contenerme, y lloré aún más fuerte. Tenía que representar esta escena para Mateo, porque solo así lograría que él sintiera una culpa más profunda desde lo más hondo de su corazón. Al llorar, mi cuerpo debilitado comenzó a ponerse azul. Mateo, no puedo impedir que haya alguien más en tu corazón. Si crees que soy de más, puedo dejar de ser la señora Liu, pero podrías, al menos en el momento en que más te necesito, compartir un poco de tu amor conmigo y con el niño, aunque sea un poquito. Mateo frunció el ceño, con un rostro grave. Lo siento, Jenny, te he fallado. Me giré, me limpié las lágrimas de la cara y, con esfuerzo, le sonreí ligeramente. No digas lo siento. Eres mi esposo, el padre de mi hijo, y eres la persona que más amo. Estas palabras me daban asco incluso a mí misma, pero parecían tener un efecto en Mateo. Desde ese día, Mateo empezó a venir con frecuencia a la habitación del hospital a visitar a mí y al niño, actuando como un buen padre. Cada vez que venía, yo lloraba por lo difícil que había sido todo. Lloraba por los años que había pasado acompañándolo mientras él emprendía y construía su imperio. Lloraba por lo mucho que lo amaba, porque sabía que, con su carácter, pronto se cansaría y comenzaría a añorar lo buena que era su luz de luna blanca. El distanciamiento hacia el divorcio estaba cada vez más cerca. Mis palabras se convirtieron en una especie de manipulación emocional. Un pua hacia él, que lo haría sentir más culpable y, en su intento de compensarme, me daría más. Pero lo que Mateo no sabía es que durante estos meses, cada vez que se encontraba con su luz de luna blanca, yo lo sabía. Desde que supe de Ruth, contraté un detective privado. Cada vez que el avión de Ruth aterrizaba, yo lo sabía. Finalmente, después de llorar durante 40 días, Mateo explotó. Me gritó, Jenny, ¿no te cansas? Todos los días con lo mismo. Lo dices sin cansarte, pero yo ya no lo soporto. ¿Cómo no me di cuenta antes de que eres una persona tan difícil? Mira todo este hospital. ¿Hay alguien más como tú, tan intransigente? Pareces una mujer histérica. ¿Intransigente? ¿Histérica? Contuve mi rabia y, en voz baja, le pregunté, ¿qué quieres? Mateo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Divorciémonos. Mañana te traeré los papeles de divorcio. Dicho esto, dio la vuelta y salió de la habitación con grandes pasos. Pero lo que Mateo no sabía es que yo ya había tomado la decisión de divorciarme de él, porque él no viviría mucho tiempo más. Mis pensamientos regresaron al momento en que Ruth me había llamado. Si ya había médicos que podían encargarse de eso, ¿por qué me llamaba a mí? Llevábamos más de 6 meses divorciados, y nos manteníamos separados. ¿Por qué ahora pensaba en llamarme? Me maquillé con cuidado, me arreglé un poco y luego llamé al asistente de Mateo. Escuché que el señor Liu tuvo un accidente. ¿Está grave? ¿En qué hospital está? El asistente, algo sorprendido por mi aparente preocupación, hizo una pausa. Está en el 3er hospital. ¿Quiere que vaya allí? Sí, la señorita Su me llamó y me pidió que donara sangre. Pensé que podía hacer una buena acción. Después de todo, fuimos pareja, y los sentimientos siempre estarán ahí, al otro lado de la línea. Parecía que la asistente se relajaba. Está bien, señora. El señor Liu está en la habitación 302. ¿Quiere que le avise antes de que vaya? No es necesario, dije mientras colgaba el teléfono. Ahora quería ver qué estaba tramando Ruth. Al entrar en la habitación 302, solo encontré a Mateo acostado tranquilamente en la cama del hospital. Tenía la cabeza vendada, pero no parecía tener otras heridas visibles. Lo vi mirando hacia la ventana, sin notar que había entrado. Así que, desde el umbral, toqué suavemente la puerta. Mateo lentamente se giró y, al verme, abrió los ojos con sorpresa. «Jenny, ¿qué haces aquí?» Le sonreí suavemente. La señorita Su me llamó. Dijo que tuviste un accidente y que necesitabas una transfusión de sangre. Así que vine a ver cómo estabas. Una chispa de luz pasó brevemente por su mirada melancólica, pero desapareció al instante. Gracias por preocuparte. Estoy bien. ¿Y la señorita Su? No la he visto. Probablemente fue a pagar. Oh, si estás bien, entonces me voy. Dicho esto, me di la vuelta para irme. ¿Dónde te mudaste? No he podido encontrarte. La voz de Mateo sonó desde atrás. Me giré, sonriendo mientras lo miraba. ¿Qué quieres de mí? Él desvió la mirada y, cuando se cruzaron nuestros ojos, rápidamente apartó la vista. Yo quería ver al niño. En ese momento, le permitiría ver al niño solo para hacerlo sentir culpable y retrasar su propuesta de divorcio. ¿Ahora quiere verlo? No respondí a Mateo. Simplemente salí de la habitación sin mirar atrás. Al salir, vi que Ruth ya estaba parada en la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí.
Era nuestro primer encuentro cara a cara, y ella se veía aún más delicada de lo que aparecía en las fotos. Sus facciones eran muy refinadas, y curiosamente, se parecía un poco a mí, ¿o no?, en los ojos de Mateo. Probablemente debería ser yo quien se parezca a ella. No tenía ningún deseo de interactuar con ella. Planeaba darme la vuelta y marcharme, pero Ruth me llamó suavemente desde atrás. «Jenny, ¿eres tú?». Al verla con esa apariencia tan suave y apacible, de inmediato comprendí por qué Mateo nunca podía olvidarla. Como no respondí, Ruth continuó: «Realmente no esperaba que vinieras. Gracias, Jenny. En Beijing no conozco a nadie, y estaba tan asustada hace un momento que decidí llamarte». «¿No te molestó?». No tenía ganas de seguirle el juego. «Me alegra saber que está bien». «Bueno, me voy», pero Ruth se adelantó rápidamente, bloqueándome el paso. «Hermana, hay algo que realmente quiero contarte. ¿Me puedes dar unos minutos?». Ah, ya sabía que Ruth me había llamado por algo. «¿Qué es?», dije mientras le sonreía de manera forzada. «Pues, cuando Mateo se divorció de ti, ¿no te dejó toda la herencia? Ahora la empresa tiene algunos problemas. Y sabes cómo es. Mateo seguramente no tiene el valor de pedirte ayuda. Pero, ¿sería posible que lo ayudes?». Dado que Ruth también es fruto de su esfuerzo conjunto. Miré a Ruth con una sonrisa irónica. Me resultaba bastante gracioso. Así que lo que realmente quería era mi herencia. Y ahora planeaba aprovecharse de mi sin piedad. Claro, Mateo me dejó toda la herencia. Solo tomó la empresa. En sus ojos, la empresa era como la gallina de los huevos de oro, mucho más valiosa que cualquier propiedad. Antes, Mateo y yo teníamos funciones claras. Él se encargaba de los derechos de autor y la promoción de contenidos en la empresa, mientras que yo me ocupaba de la gestión de artistas y las finanzas. Por lo tanto, no entendía que la empresa necesitaba un flujo de efectivo continuo. Sin ese dinero líquido, la empresa se quedaría sin recursos, como un río sin agua, y no podría continuar. La situación de la empresa era preocupante, y Mateo, por supuesto, no podía cubrir los costosos gastos de Ruth. Que Ruth aceptara esa situación era un milagro. Miré a Ruth, que estaba a punto de arrastrarse, y con un tono igualmente dulce y débil le respondí: «¿Y ahora resulta que sabes que la empresa la construimos Mateo y yo? La empresa ya la dejé para ustedes. ¿Qué más quieres que haga?». Ruth, viendo que estaba actuando como si me sintiera perjudicada, bajó aún más la voz: «Hermana Jenny, pero Mateo te dejó la casa, el coche y unos 20 o 30 millones en ahorros. No pedimos mucho, solo 10 millones, y lo demás lo puedes dejar para vivir con el niño». La miré y me sentí bastante intrigada. ¿Cómo podía Ruth decir todo esto sin inmutarse? Suspiré y le dije: «Señorita Su, cuando la empresa planeaba salir a bolsa, su valor era de entre 200 y 300 millones. El dinero que mencionas no es nada en comparación con lo que vale la empresa». Hice una pausa y continué: «Sé que estudiaste teatro musical en el extranjero, y Mateo me dijo antes que la empresa se fundó para cumplir el sueño de que interpretaras eso. Así que no tengo intención de discutir todo lo que luché durante 4 años para hacer crecer. Lo entrego sin pensarlo. Pero por lo que dices, ¿ha pasado algo con la empresa?». Ruth, al escuchar esto, comenzó a hablar lentamente. «Ya sabes, la empresa necesita mucho dinero para mantenerse, aunque sea por el hecho de que Mateo es el padre de tu hijo. ¿No podrías ayudarle?». Dicho esto, Ruth sacó una tarjeta de su bolsillo. «Aquí está el número de cuenta. Solo pon el dinero en esta cuenta». Vaya, Ruth realmente había preparado todo, hasta el número de cuenta. A estas alturas, sabía que el dinero no era para la empresa, sino para ella misma, y ella sabía muy bien cómo lo iba a usar. Miré a Ruth y suspiré varias veces. Realmente me gustaría ayudarlos, pero desafortunadamente, todo el dinero que tenía lo invertí en un fideicomiso, así que no tengo dinero disponible ahora». Luego la miré con cara de disculpa. «Lo único que me queda son unos 30 o 50 mil. Si los necesitan, se los puedo prestar para una emergencia. No hace falta que me lo devuelvan pronto». Los ojos de Ruth se abrieron como platos. «Hermana, ¿cómo puedes decir eso? No me hagas bromas». La miré suavemente. «De verdad no es que no quiera ayudar. Es que ahora mismo no puedo. Mira, cuando me llamaste para que fuera a donar sangre, llegué lo antes posible. Si puedo ayudar, siempre lo haré». Al ver que no había forma de hacer que me involucrara, Ruth cambió de actitud de inmediato, como si su rostro se transformara de una manera increíblemente rápida. Con un resoplido, dijo: «Jenny, no sigas actuando. Si no quieres dar, di que no. No tienes que ponerte en plan de actriz». Así que Ruth no pudo mantener la calma. Enseguida dejó al descubierto su verdadera naturaleza. Bajé la cabeza y saqué una tarjeta de mi bolso.
Este es un contacto de una agencia de financiación. Cuando la empresa comenzó, ellos invirtieron en Ruth. Tal vez podrías hablar con ellos. Ruth, con la mirada inquieta, tomó la tarjeta. ¿De verdad estás dispuesta a ayudarnos? Claro. ¿No me odias? Cada quien tiene el derecho de buscar su propia felicidad. Mateo te ama a ti, y dejarlo ir es lo mejor para los tres, ¿no crees? Hice una pequeña pausa y añadí, veo que Mateo no está bien. Sería mejor que le hagas un chequeo médico completo. Con esas palabras, me di la vuelta y me dirigí hacia la salida del hospital. Fuera de la sala, tiré la tarjeta que Ruth me había dado en el basurero y me limpié las manos con una toallita desinfectante que llevaba conmigo. Ruth me preguntó si la odiaba. ¡Qué ridículo! ¿Debería odiarla? Ni siquiera lo necesito, porque su querido Mateo ya está en las últimas. ¿A quién le importa? El niño crecía día a día, y bajo el cuidado conjunto de mi madre y la niñera, finalmente pude sacar algo de tiempo para reorganizar mi carrera. Durante este tiempo, algunos de los artistas que había trabajado conmigo antes empezaron a quejarse en el chat grupal. Hermana, Ruth ahora está peor que nunca. Esa nueva Ruth, escuché que antes estudió teatro musical en el extranjero. No sabe nada de gestión, pero el jefe le hace caso en todo. La empresa ahora está en una situación económica difícil. Tenemos que pedir favores para grabar incluso un programa de variedades. Había una empresa interesada en invertir, pero después de varias rondas de negociaciones con Ruth, no sé por qué se acabó el trato. Sí, si esto sigue así, nos vamos a hundir. Ya me han quitado 2 contratos de patrocinio. Si calculamos el tiempo, estos artistas pronto llegarían al final de sus contratos de 5 años con la empresa. Con tono medio en broma y medio serio, les dije, ¿qué tal si monto una nueva agencia de entretenimiento y os llevo conmigo? ¿Venís o no? Claro que sí. Tenemos que ir. Hermana, he estado esperando este día mucho tiempo. Bajé la cabeza y sonreí. Estos chicos estaban en una etapa de crecimiento en sus carreras, y si seguían con Ruth, su futuro podría verse afectado. El nombre de mi nueva empresa lo elegí yo misma, Naranja Media. Cuando algunos de los artistas terminaron sus contratos, se dieron de baja con Ruth, y sus publicaciones en las redes sociales anunciando su despedida rápidamente se colaron en las tendencias. Estaba en la nueva oficina que alquilé, revisando los contratos de los artistas, cuando de repente sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero sabía de quién se trataba. Después de dudar durante un rato, finalmente, tras la tercera vez que sonó, presioné el botón para contestar. Era la voz de Ruth. Jenny, ¿es necesario hacer todo esto tan drástico? Está bien que no me ayudes, pero ¿tienes que venir a quitarnos lo que tenemos? La cuestioné. ¿Qué quieres decir? Deja de hacerte la tonta, Jenny. Lo del inversor que trajiste, ¿acaso era un farsante? Quería las acciones originales de la empresa desde el principio. ¿Acaso me crees tonta? Ella seguía hablando con rabia. Ahora lo que tienes que hacer es robarte hasta nuestros artistas. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Y no entiendo qué vio Mateo en ti. Le respondí tranquilamente. Señorita Su, tal vez Mateo no te lo haya contado, pero estos artistas fueron los que firmé uno por uno, y les puse mucho esfuerzo para desarrollarlos. Y en este negocio, como sabes, el tiempo es corto y no se puede perder. Según tengo entendido, la situación financiera de Ruth no es tan buena, ¿verdad? Al escuchar mis palabras, Ruth se encolerizó aún más, y su voz se elevó. Y todo eso es porque Mateo se divorció y te dejó todo el dinero. Sonreí. Eso fue porque él quería buscar el amor, ¿verdad? Un amor tan sincero y puro que lo llevó a abandonar a su esposa y a su hijo, renunciando a todo lo demás. Eso es lo que él se merece. No tenemos nada más de qué hablar. Y si lo hay, no es contigo. Le dije antes de colgar el teléfono, mirando las fechas. Me pregunté cómo estaría Mateo con todo esto. Ruth parece no haber tomado en cuenta lo que le dije la última vez. Probablemente no haya organizado el chequeo médico para Mateo, ¿verdad? La siguiente vez que vi a Mateo fue en la nueva conferencia anual de proyectos cinematográficos en una plataforma. Ruth estaba abrazada al brazo de Mateo cuando entraron en la sala, su pequeño vientre ligeramente prominente, mostrando claramente su embarazo. Al verme, Mateo levantó la mano para saludarme, pero justo cuando iba a hacerlo, Ruth lo detuvo tirando de su brazo. Miré a Mateo, y su estado de salud parecía no ser muy bueno. Su rostro estaba pálido, los labios morados, y aunque parecía normal a simple vista, se veía como un espantapájaros vacío. Durante el descanso de la conferencia, me acerqué a Mateo en el área del coffee break. ¿Te has hecho algún chequeo médico últimamente? Te veo muy cansado. Mateo parecía un poco confundido por mis palabras. ¿Viniste solo para decirme esto? Sí, no te preocupes tanto por la empresa.
Tu salud es lo más importante. Mateo me miró. Últimamente he estado muy cansado. Por eso me veo tan mal. ¿Y tú? ¿Y el niño? ¿Están bien? Sí. ¿Y tú? No pude terminar la frase cuando Ruth apareció por detrás y me interrumpió. Vaya, ¿acaso aún hay algo entre ustedes? Ruth, no hables así. Jenny y yo ya no estamos en contacto desde hace mucho tiempo. Miré a Mateo. Y fue como si volviera a escuchar aquellas palabras de él. No es lo que piensas con Ruth. Miré el vientre de Ruth y luego le sonreí. Deberías preocuparte más por tu relación con tu esposo. Ruth, al notar que estaba mirando su barriga, levantó la cabeza con una sonrisa de satisfacción y me dijo, mi hijo crecerá en un entorno feliz, no como otros niños, que solo pueden nacer en familias monoparentales. Justo cuando terminó de hablar, Mateo tiró de su vestido. Ya basta, no sigas diciendo eso. Miré a Ruth y, por un momento, sentí pena por ella. Si no presta atención al estado de salud de Mateo, puede que su hijo nunca llegue a ver a su padre. ¿Quién es realmente el más miserable aquí? No volví a dirigirme a Ruth ni a Mateo, y me di la vuelta para regresar a mi asiento. De hecho, hace más de medio año, me hice el chequeo médico de la empresa junto con Mateo. La empresa había organizado chequeos médicos anuales para todos los empleados, y Mateo y yo no fuimos la excepción. Fue en ese chequeo cuando descubrí que estaba embarazada. Dado que Mateo estaba ocupado con un proyecto esos días, fui yo quien recogió su informe médico. El informe decía claramente que en su pulmón había una gran sombra, sospechosa de ser cáncer de pulmón, y ya estaba en una etapa avanzada, por lo que requería más pruebas y tratamiento urgente. Intenté llamar a Mateo, pero su teléfono estaba apagado. Con el informe en mano, empecé a buscarlo, pero el detective privado me informó que estaba con Ruth, y me envió una foto de ellos cenando a la luz de las velas. En la foto, Mateo sonreía ampliamente, una sonrisa que nunca había mostrado frente a mí. Llevaba 4 años con Mateo, pero al final, solo fui el reemplazo de su luz de luna blanca. Ruth, esa noche, dejé el informe médico de Mateo junto con el informe anual de la empresa en su oficina, y le envié un mensaje. El informe médico y el informe de la empresa están en tu escritorio. Pero Mateo no tocó esos documentos hasta el día que se mudó de casa. Su corazón solo pertenecía a Ruth. Mirando el calendario, si no se somete a tratamiento pronto, Mateo probablemente no sobrevivirá a este invierno. El tiempo pasó volando, y bajo mi gestión, Naranja Media rápidamente se estabilizó. Pensé que nunca más tendría que cruzarme con Ruth ni con Mateo, hasta que Ruth apareció en la puerta de mi oficina. Se veía algo demacrada, pero aún así estaba muy bien arreglada, con un conjunto amplio de la marca Chanel. Al verme, comenzó a llorar inmediatamente. Jenny, Mateo se está muriendo. Mi hijo está por perder a su padre. Bah. Sollozando y temblando, continuó. ¿Por qué nuestros destinos tienen que ser tan crueles? Ruth, que había estudiado teatro musical, parecía más una actriz de lo que imaginaba. Siguió llorando hasta que se desplomó en el suelo, y yo la levanté lentamente para sentarla en el sofá. Entonces, ¿qué querías hablar conmigo hoy? Ruth me miró con una expresión sincera. Jenny, los médicos dijeron que Mateo no tiene muchos meses de vida. Estaba pensando en llevarlo a Suiza a descansar. A Mateo le encantan los paisajes de allí, así que quiero que pase sus últimos días feliz. Hizo una pausa. Después de eso, Ruth y yo tal vez no podamos seguir adelante. Pensé que, como Ruth es el esfuerzo conjunto de ambos, quería dejarla bajo tu cuidado. ¿Dejarme a Ruth? ¿Qué historia es esta ahora? Vi a Ruth llorando tan sinceramente que casi me sentí culpable. ¿Dejarme a Ruth? ¿Significa eso que no regresarás de Suiza? Sí, no regresaré. La miré, incrédula. ¿No regresarás? ¿A qué te refieres con eso? Ruth sacó lentamente del bolso unas hojas de papel A4 encuadernadas. Jenny, ahora que tu nueva empresa está en auge, ¿por qué no tomas a Ruth y la gestionas? Nuestro departamento de finanzas ya preparó un contrato. Puedo pasarte Ruth a un precio de costo. Solo quiero algo de dinero para vivir en Suiza. De inmediato me desperté de mi momentáneo sentimiento de compasión. ¿Acaso me está vendiendo activos deteriorados para sacar dinero? ¿Me toma por tonta? Sin embargo, como siempre he dicho, los negocios son negocios. Si el precio es adecuado, ¿por qué no aceptar a Ruth? Tomé el contrato de Ruth de sus manos y comencé a hojearlo. ¿50 millones? Revisé varias veces los números del contrato, y no me equivoqué. Efectivamente era 50 millones. Con los recursos actuales de Ruth y la reputación de la industria, 5 millones ya serían un precio alto. ¿Y ella me está pidiendo 50 millones? ¿Realmente cree que soy tan fácil de engañar? ¿50 millones? ¿No crees que es un poco demasiado? Le dije mientras le sonreía educadamente. Ruth,
Al ver que estaba dispuesta a hablar, se acercó más a mí. Jenny, tú misma lo dijiste. Antes había empresas que valoraron la empresa en 200 o 300 millones. 50 millones para ti no es mucho. Si tomas a Ruth, no perderías nada. ¿No perdería nada? ¿Se atreve a decir eso? Los artistas bajo su gestión no tienen ni un solo nombre relevante. He oído que ni siquiera han pagado por los proyectos que tienen pendientes. ¿Voy a pagar 50 millones por un montón de deudas? ¿Realmente piensa que he estado en esta industria todos estos años sin aprender nada? Ella puede engañar a Mateo con estas mentiras, pero a mí no me va a engañar. Me levanté lentamente del sofá. Señorita Su, lo siento, pero no puedo ayudarte con este favor. Ruth apretó los labios. Si 50 millones es demasiado, podemos hablar. ¿Qué tal 40 millones? No tenía tiempo para seguir discutiendo con ella. Ni 40 millones, ni 4 millones. No voy a comprar esto. Ruth me miró con los ojos muy abiertos. ¿Acaso quieres ver cómo la empresa que levantaste con tus propias manos se destruye así? La empresa y Mateo ya son tuyos. ¿No es cierto? Le sonreí mientras le respondía. Señorita Su, por favor retírese. De lo contrario, llamaré a seguridad. Al escuchar que iba a llamar a seguridad, Ruth perdió el control de sus emociones. Jenny, descarada, ¿tan difícil es que sueltes un poco de dinero? Estás obsesionada con el dinero hasta los huesos. No dejaba de maldecir. Eres muy astuta. Le dejaste a Mateo semejante desastre de empresa. Y tú te llevaste el dinero y te lavaste las manos. Yo me llevé el dinero y me fui. La división de bienes la decidió Mateo. No creo que Ruth no lo supiera. Cuando se quedaron con la empresa en el divorcio, ¿fue idea tuya? Le pregunté fríamente. Ruth levantó la voz. ¿Y qué si fue idea mía? La culpa es de Mateo. Demasiado estúpido para darse cuenta de lo que realmente valía la empresa. Si no me hubiera dicho que la empresa valía 5,000 millones, ¿tú crees que me interesaría esta porquería? Ruth, cegada por la rabia, no se dio cuenta de que Mateo ya estaba detrás de ella. Con el rostro demacrado, Mateo se quedó de pie en silencio, mirándola con la mirada vacía. Le solté una risa fría. ¿Y no eran amor verdadero? ¿Amor verdadero? ¡Qué tontería! Ruth temblaba de furia. Si no fuera porque Mateo, ese imbécil, seguía diciéndome lo rentable que era la empresa, ¿yo me habría fijado en él? ¿Me habría molestado en regresar desde Inglaterra? Él no es más que un trepador. Mientras hablaba, su cuerpo vaciló y estuvo a punto de caer, pero Mateo la sostuvo por detrás. Ruth giró lentamente la cabeza. Mateo, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Cuánto llevas escuchando? La voz de Mateo era ronca. Bastante tiempo. Después de un largo silencio, Mateo habló con calma. Vámonos, no sigas haciendo el ridículo. Desde ese día, nunca volví a ver a Ruth ni a Mateo. La última vez que tuve contacto con Mateo fue por una llamada telefónica. Usó el teléfono fijo de la empresa. Ese número me era demasiado familiar. Contesté, hola. Del otro lado no hubo respuesta durante mucho tiempo. Cuando estaba por colgar, escuché aquella voz tan conocida. Jenny, soy yo. Lo sé. Mateo volvió a guardar silencio por un largo rato y finalmente dijo, perdóname, no hay nada que perdonar. Le respondí, lo pasado ya estaba en el pasado. Yo siempre he sido alguien que sabe soltar cuando es necesario. Mateo suspiró. Ruth abortó y se volvió a Inglaterra. Ya no volverá a molestarte. Ya veo. Hice una pausa y añadí, entonces, ¿por qué me llamas hoy? ¿Qué es lo que realmente quieres decirme? Del otro lado, la voz de Mateo era baja y con un tono nasal, como si hubiera estado llorando. Jenny, solo quería decirte lo siento. Alguna vez tuve la oportunidad de ser un buen esposo, un buen padre, de hacer el trabajo que amaba y en el que era bueno. Habría sido tan feliz, pero no lo supe valorar. Me dejé llevar por la obsesión, y ahora terminé en esta situación. Me arrepiento. Al ver que no respondía, continuó hablando por sí mismo. Jenny, me estoy muriendo. No sé si lo creas, pero durante el tiempo de quimioterapia, cada día aparecías en mi mente. Me venía la imagen de ti acompañándome en las noches de trabajo, cuidándome cuando estuve enfermo toda una noche. Lo interrumpí con impaciencia. Y ahora decir todo esto, ¿qué sentido tiene? Mateo habló con cautela. Jenny, ¿podría, antes de morir, verlos a ti y al niño una vez más? Los extraño tanto. Diciendo esto, empezó a llorar suavemente. No tiene ningún sentido. Si no tienes nada más que decir, voy a colgar. Tengo una reunión en unos minutos. Dicho esto, corté la llamada. Sentí como si algo me apretara el corazón. Dolía mucho. Alguna vez, Mateo y yo compartimos un pasado hermoso, pero no podía soportar que, en el corazón del hombre al que amaba, yo solo fuera el reemplazo de su verdadero amor.
Entonces, mejor no amar más. Yo debía devolverlo a donde realmente quería estar. Después de la muerte de Mateo, me dejó una carta y 5 millones que quedaban tras resolver todo lo de Ruth. No abrí la carta y doné esos 5 millones a una organización benéfica, estableciendo un fondo en su nombre. Pensé que esa era la mayor dignidad que podía conservarle.